2. Vamos a estudiar la parte 2. La semana pasada hablábamos de la importancia de que nos teníamos que preparar para restaurar esos portillos, eran esos pequeños huecos en las murallas, esas fracturas, heridas en el alma de las personas. Y hoy vamos a tocar la importancia a lo que el Señor está moviendo su iglesia, invitando a su pueblo a que empecemos a realizar, porque la necesidad es mucha, porque las personas, si tú miras a tu alrededor, todavía hay personas que desconocen la Escritura, no saben a qué viene el Señor Jesús, y por eso tú y yo somos llamados a esto. Y es algo como ilógico pensar que Dios hablara esto al pueblo o a la iglesia, pero sí, desafortunadamente, a veces como hijos de Dios tendemos a desviarnos, tendemos como a distraernos, a ocuparnos en otras cosas cuando ya vemos que el Señor como que ha resuelto ya nuestras cosas, ha resuelto varios aspectos en nuestra vida, hemos encontrado paz y tranquilidad, y tendemos como que ya menguar, a que ya todo está bien, y como que ya no nos preocupamos por los que rodean nuestras vidas, nuestras familias más cercanas o nuestras familias distantes. Es por eso que debemos de entender este llamado de parte del Señor. ¿Y qué es una calzada? Una calzada, dice la Escritura, que tú y yo somos llamados a eso, a restaurar esas calzadas. Y eran esas vías de acceso, ¿sí? Eran esos caminos donde las personas transitaban, eran esos caminos que unían pueblos, regiones, personas. Eso es una calzada. Las calzadas por lo general no son lugares donde las personas habiten. Al contrario, las calzadas es para que las personas anden en movimiento. Son las vías que tú ves dentro de una población o las vías que te llevan a ti de una ciudad a otra. Pero es tan raro que aquí el Señor dice que nos va a llamar a restaurar esas calzadas para que podamos habitar. ¿Y quién habita en medio de una carretera? Nadie, ¿verdad? No se puede, porque es un lugar de tránsito. Pero espiritualmente hablando, sí podemos nosotros entender aquí, de acuerdo a la Escritura, aquello que nos estaba llamando el Señor. Porque sí, obviamente un camino hace que las personas puedan trasladarse mejor de un lugar a otro. Anteriormente, cuando no habían caminos, ¿cómo les tocaba a las personas trasladarse de un pueblo a otro? Les tocaba muchas veces ellos mismos abrir sus caminos reales, que llaman, ¿verdad? E incluso hay lugares que hoy en día no hay caminos y es a veces imposible transitar. Muchas veces las personas se pierden. Los que, como hace tiempo los niños en el Amazonas, que el avión que se estrelló allá en el Amazonas, ¿cuántos días demoraron en encontrar esos niños? Porque la selva, la cantidad de árboles imposibilita muchas veces el que tú sepas para dónde vas, si no tienes la tecnología, si no tienes el conocimiento. Hace muchos años, los que empezaron a abrir esas vías les tocó un proceso muy difícil. Muchos de ellos perdieron sus vidas, se enfermaban y no habían médicos, no había un carro para trasladarlos. Por lo general la gente se trasladaba de un lugar a otro a pie, o si tenía algo de dinero, tenían un burro, un caballo, un asno para trasladarse. Hoy en día a veces también es dificultoso para las personas espiritualmente hablando que haya esa interacción, que haya ese libre tránsito, porque no están creadas esas vías espiritualmente hablando. Y mira que el Señor, la autora de Isaías 58, en los primeros versículos, el Señor les hace a ellos como una amonestación. Dice en el versículo 1: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios.
porque dicen ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y aquí el Señor le hace una serie de amonestaciones porque aparentemente ellos querían agradar a Dios, estaban tratando de buscar a Dios, de caminar por ese camino, pero no lo estaban haciendo. Estaban haciendo las cosas en sus propias fuerzas, a su manera, pretendiendo con esto como que comprar a Dios. Y es por eso el Señor que aquí hace una aclaración, enseña al pueblo y los exhorta a hacer las cosas que en realidad Él desea que ellos hagan. Y así nos pasa. Venimos a la iglesia y decimos, Señor, ¿acaso no hemos dejado de congregarnos? ¿Acaso no estoy orando? Señor, pero si no he dejado de diezmar, si no he dejado de ofrendar, ¿por qué me sigue yendo mal? Si yo ahora no hago esto o aquello, Señor, pero ¿por qué no me respondes? Esto mismo le pasaba al pueblo. Hacían las cosas, pero en sus propios caminos, en su propia sabiduría, en su propia prudencia. Y lo que Dios quiere hoy que entendamos es que, aunque de pronto tú ya trazaste tu propio camino, aunque tú crees que aunque ya conoces la Escritura, la verdad y la palabra, tú trazaste una calzada paralela a la que el Señor ya estipuló, crees que por eso el Señor te tiene que responder o el Señor tiene que obrar a tu favor, y no es así. Hoy es día de recapacitar, de hacer un alto en nuestro camino como hijos pródigos. A veces no tenemos que llegar a la condición de mendicidad o a llegar a la posición a la que llegó el pródigo en una cochera y caer en cuenta de su error. No tenemos que llegar a esos extremos. Ojalá nunca tengamos que nosotros llegar a ese nivel para comprender el error en el que estamos. Hoy Dios viene a hacernos a todos un alto en nuestros caminos, un alto porque de pronto, sin darnos cuenta, estamos transitando por calzadas incorrectas, estamos transitando por caminos que Dios no ha trazado para nosotros. El deseo del Señor es que nosotros podamos crear las condiciones favorables para que tú mismo, para que tu familia, los que viven contigo, puedan caminar fácilmente hacia el Señor. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poder ser ese restaurador de calzadas para que nuestra familia pueda habitar, para que los que no conocen del Señor Jesucristo puedan habitar? Es importante, iglesia, ahora más que nunca, que son tiempos en los que no podemos callar, tiempos en los que no podemos ocultar el Evangelio, no podemos apagar la verdad de la palabra, no podemos ignorar el llamamiento de nuestro Señor que está tocando fuertemente a este mundo. Está diciendo, ya pronto llego, ya es como el amigo del novio cuando preparan las bodas. En la antigüedad el amigo del novio era el que se encargaba de que la novia tuviera todo preparado, de que estuviera todo organizado, y cuando ya venía el novio, de lejos, el amigo del novio gritaba, ¡viene el novio! Para que la gente empezara y saliera y se preparara, porque ya se iba a celebrar la gran boda. Iglesia, el amigo del novio es el Espíritu Santo, y el precioso Espíritu Santo de Dios está gritando a las iglesias, viene el novio, viene el novio. Por eso quiere que tú te conviertas en ese restaurador de calzadas. Él quiere que tú seas esa persona apta para hacer que ese camino para los tuyos sea más fácil, para que no haya tantos obstáculos, tantos impedimentos, tantos argumentos por los cuales ellos no van a ser capaces de transitar. Y quiero ser muy puntual con esta reunión. Quiero ser muy específica, porque no es difícil, porque no quiero que se olvide lo que hoy tú vas a aprender. Y lo primero que el Señor ya nos ha enseñado, nos ha dejado escrito en su preciosa palabra, lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo primero que vamos a hacer para restaurar esas calzadas es desear vivir en ese camino. Porque para que tú restauras algo,
para poderle dar un uso, ¿verdad? ¿Por qué deseas tú que tu familia venga? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? Primero debe haber un deseo personal en tu vida, porque tú has encontrado en el Señor de pronto esa satisfacción, has encontrado paz, libertad para tu vida. Por eso tu deseo es que toda tu casa pueda también estar transitando por ese camino. Tu deseo debería de ser que todos tus conocidos alcancen la salvación en nuestro Señor Jesucristo. ¿O quién de los que está acá desearía que todos tus amigos se perdieran? Nadie quisiera eso, ¿verdad? Nadie ha pensado alguna vez, o que la familia, ese familiar, por lejano que sea, nadie desea que se pierda. Todos hemos venido orando, Señor, por la salvación de todas esas familias que a veces no podemos compartir porque viven en otro lado, pero seguimos clamando por ellas. Para que tú puedas restaurar esas casas, tú eres el primero en desear con todo tu corazón caminar por ese camino. Y no es solamente religiosidad. Mira, anteriormente tú y yo transitábamos por esos caminos. ¿Cuáles eran los caminos que transitábamos antes de conocer al Señor? Por el camino de la religión. Sí, íbamos a la iglesia, pensábamos que agradábamos a Dios, pero nos estábamos agradando a nosotros mismos. Hacíamos peregrinaciones, hacíamos novenas, eran caminos que pensábamos que nos llevaban a vivir una vida plenitud, pero al contrario nos dejaba vacíos, nos dejaba con muchos faltantes. Hacíamos las cosas pero no veíamos resultados. Yo personalmente caminé mucho tiempo por el camino de la desdicha, donde no le encontraba como que sazón a mi matrimonio, no le encontraba como satisfacción a las cosas que yo hacía, como que ya todo se empezaba a hacer, era como por rutina, más no había un agrado. Pues a veces, porque si digo nunca, daba uno gracias a Dios por nada, yo no daba gracias a Dios por nada. Al contrario, me quejaba en contra de Dios por todo lo que vivía, porque era una inconformidad y una insatisfacción en mi corazón. De pronto tú antes caminaste por el camino del fracaso financiero, de pronto fueron muchos años de frustraciones financieras, de mucha escasez. De pronto caminaste por el camino de la traición, por el camino del engaño. Si ves que de pronto tú mismo trazaste caminos. Yo durante la semana, de lunes a sábado, caminaba por los caminos de mis amigos o lo que la sociedad me imponía, que era trabajar. El fin de semana caminaba por el camino de la religiosidad porque iba a la misa, tratando de buscar al Señor, de encontrar en Él la respuesta. Y así era mi rutina. El fin de año caminaba por el camino de la rumba y el placer, porque eso era lo que todo el mundo hacía, celebrar su fin de año con baile, y eso arrastraba muchas veces pleitos, contiendas con las familias, porque a veces no se comprendían, no se decían cosas que no se debían. Y así era mi vida, caminos y caminos incorrectos, caminos que muchas veces trazó mi familia, y yo quise caminar por ahí porque mi familia trazó el camino de pronto de la separación, y yo quise caminar por ahí. Y fue cuando mi esposo tomó la determinación de decirme un día: nos vamos a separar. ¿Sabes por qué yo caminaba por ese camino? Porque yo era una esposa intensa, era una gotera continua, eran reproches, eran contiendas, eran conflictos. Entonces yo estaba transitando por ese camino del divorcio, de la separación, y hasta que llegó mi esposo y dijo: listo, nos vamos a separar. Y fue donde yo reaccioné, me pasó lo del pródigo. Yo estaba en esa marranera, no literalmente, pero sí espiritualmente. Dije: Señor, yo no quería eso para mí, yo me quiero separar. Pues sí estaba inconforme, pero mi deseo no era ese. Caminé también por caminos de mucho sufrimiento, porque lloraba mucho. Decidí caminar yo por ellos, porque quería vivir así. Por eso, iglesia, hoy más que nunca, si tú te quieres volver, si tú quieres aceptar, el llamado que hoy Dios te está haciendo a ti, de ser ese restaurador de calzadas, para que tú puedas habitar, para que los tuyos puedan habitar, para que
comunidad en la cual tú compartes, laboras, estudias, tú tienes que desear caminar por el camino que Dios ya trazó para ti. Ese es el camino que te va a dar a ti descanso. Ese es el camino que en él tú vas a encontrar la satisfacción y la seguridad de saber que vas a hacer las cosas correctamente, que no te vas a equivocar. No hay fallo, no hay error en el camino que Dios ya trazó para ti. No debe haber duda e incertidumbre en tu alma de pensar que no lo vas a encontrar, que no vas a hallar el destino que Dios ya preparó para ti. Cuando Dios dijo, si yo soy el camino, ten la seguridad que si tú empiezas a transitar por él vas a encontrar todo lo que Él ganó por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Todo lo que Él planeó desde el comienzo, todo lo que Él destinó desde Adán y Eva para la humanidad, está en ese camino. Todo depende de ti, de qué tú quieres, qué ruta tú quieres trazar para tu casa, para tu familia, qué destino quieres trazar tú para tu familia, que si tú entendiste que tu Creador ya estableció para ti un propósito eterno, deberías procurar y esforzarte y decir, Señor, ¿cuál es ese camino? Yo quiero caminar por ese camino. Mira, no desees vivir por el camino que la sociedad te ha establecido. La sociedad te quiere establecer y colocar caminos todos los días. Por ejemplo, hoy en día los jóvenes están caminando por el camino de todo lo fácil, todo lo rápido, nada de preocupaciones. Es decir, si algo no les funciona, listo, terminan, se les facilita dejar un trabajo mayor, no quieren obligaciones, no. El mundo quiere trazar un camino para hoy, los jóvenes hoy en día, para que no se casen. Y que si se llegan a organizar, si quieren casarse, no tengan hijos. Ese es el camino por el cual esta sociedad, los cánones de esta sociedad está estableciendo a esta juventud. No vale la pena casarse, eso es mucho compromiso. Y desafortunadamente la gente dice, es que con tanta maldad, ¿para qué hijos a este mundo? Y a veces nosotros, los que ya tenemos hijos, sin darnos cuenta, cometemos el gran error de decir, oye, sí, es que verdad, este mundo está muy duro, es mejor no tenga hijos, mejor no traiga hijos a este mundo a sufrir. Iglesia, si Dios a ti ya te trazó un camino, y si Dios te dice a ti que estás asegurado en las manos de Él, ¿por qué nosotros como hijos de Dios aconsejamos esto a los demás? Porque nosotros creemos más al diseño del mundo y no al de Dios. Si es que necesitamos nosotros ser esos restauradores de caminos, de calzadas, para que esta gente entienda que sí se puede, que sí vale la pena confiar en el Señor, que para los que temen al Señor habrá siempre respuesta, habrá siempre la solución, habrá confianza, habrá protección, habrá seguridad, siempre habrá esperanza. Amén. Mira que si tú decides hoy en día sabiendo que en Cristo tú vas a encontrar todo y decides abrir un nuevo camino de afanarte y preocuparte por todo, le estás sembrando esa mala imagen de un Dios que no provee a tus hijos. Cuando Dios dijo, por nada tú te debes de afanar, no camines por ese camino, yo ya preparé para ti todo. No te preocupes por qué habéis de comer, qué habéis de vestir. No te preocupes si dices, Señor, camina por el camino que yo preparé. Pero no, tristemente no. Los hijos de Dios, los que tienen el conocimiento, que quieren abrir nuevas brechas, y es como si tuviéramos ese aparatico que abre caminos. ¿Cómo se llama? ¿Una retro? Bueno, sí. Tenemos una retro personal y empezamos nosotros mismos a abrir nuestros propios caminos, y con eso le estamos diciendo a Dios, a ti se te olvidó la promesa, o decimos, Señor, tú como que te olvidaste de mí, o Dios, tú como que estás tan ocupado que creo que yo te voy a tener que ayudar, yo tengo mi propia red. Y empezamos a caminar por esas sendas incorrectas, por esas calzadas que Dios nos ha preparado. Anhela con todo tu corazón, de aquí en adelante dile, Señor, deseo con todo mi corazón caminar por el camino que tú ya preparaste, que es a través de nuestro Señor Jesucristo, donde ya no vivas tú,
viva Cristo a través de tu vida, que todo lo que hagas refleje lo que es el Señor. De esta forma, tú vas a poder establecer esos nuevos parámetros, tú vas a poder establecer ese nuevo rumbo para tu casa y para todos los que te rodeen. Amén. Amén. Los segundos son solo dos cosas. Primero, desear vivir en los caminos del Señor, y segundo, permanecer en ese camino. El libro de Juan, capítulo 15, versículo 4, dice la Escritura: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Para que tú puedas habitar en el camino del Señor, tú tienes que permanecer en ese camino. No solamente pasar, que era lo que yo hacía antes. Yo quería encontrar a Dios yendo a misa cada domingo, a mi manera, en mi fuerza, así lo que hoy en día está haciendo la sociedad. El diablo fácilmente, sin ningún problema, a través de la pandemia que hizo, abrir un nuevo camino para los cristianos. Y les dijo: no se preocupen, tienes las redes sociales, tienes YouTube, ahí puedes seguir al predicador que más te gusta. No tienes que volverte a congregar, sigues buscando de Dios, pero no te congregues. ¿Para qué? Desde tu casa, desde tu comodidad lo puedes hacer. Entonces, ¿qué está haciendo el pueblo de Dios que un día declaró: Señor, tú eres mi Dios y a ti, solo a ti te seguiré? Empezó a seguir el camino, la ruta que trazó el adversario, para que dejaran de congregarse, para que dejaran de compartir unos a otros como hermanos en la fe, para que dejaran de venir a la casa de Dios y alabarle a Él y exaltarle a Él con todos sus corazones. Les recibe ese engaño tan fácil y tan sutil que el enemigo usa para desviarnos. ¿Para qué? Para que no permanezcamos, sino que estamos así, como que mi esposo hace mucho tiempo predicó esta palabra, predicó sobre este tema, sobre los que están fuera del camino, sobre los que quieren caminar fuera, habiendo ya un trecho, un camino ya pavimentado, quieren seguir caminando por trochas, quieren seguir viviendo en dificultades, en las adversidades de las trochas, las inclemencias. No, ya hay un pavimento trazado que es el Señor Jesús, y la gente sigue obstinada a andar por el mundo. No seamos de esos necios que cuando Dios está haciendo advertencias preferimos agradar a mi comodidad, agradar a mi propio ego, mi orgullo y mi altivez, y no agradar al Señor. Para poder ser ese restaurador, debemos nosotros permanecer. Permanecer significa que tú estés ahí todos los días, agradando al Señor, siendo fiel a Él. Para que tú puedas permanecer, debes anhelar con todo tu corazón cada día del Señor, de esa visitación, en oración, a través de la palabra. Es un deseo ferviente donde tú le dices: Señor, si yo me voy para otro lado, yo me pierdo. Iglesia, ¿cómo vivías tú antes de encontrar al Señor? ¿Vivías bien? ¿Cómo? ¿Tenías todo? Esto es un engaño que el enemigo nos hace pensar que antes era la vida mejor para nosotros. Eso es una mentira. Antes estábamos perdidos. Antes permanecíamos, no en el Señor, permanecíamos, mejor dicho, viviendo una vida de sufrimiento, de aflicción, como dice la Escritura, como mujer abatida, una mujer abandonada. El Señor nos trajo a Él como mujeres afligidas, llenas de angustia y sufrimiento. Permanece en el Señor y te vas a dar cuenta que vas a ver el fruto de tu permanecer en Él. Te vas a dar cuenta que sin darte cuenta cada día, suena como redundante, ¿no? Vas a ver cómo cada día tu familia se va a observar, te va a imitar, porque recuerda que más que las palabras es tu testimonio. Ellos van a aprender cómo permanecer en el Señor. Ellos van a aprender cómo solucionar los problemas. Ellos se van a dar cuenta por el camino que tú estás transitando y van a decir:
pero mi mamá no se reía, mi mamá no se desesperaba. Yo veía que ante la primera adversidad ella lo que iba y oraba. O ante cualquier dificultad ellos nos daban consejos. Ten la seguridad que todo lo que tú hagas en obediencia al Señor es un camino que tú estás pavimentando para que los tuyos puedan transitar fácilmente, puedan habitar. Que no se nos diga que nosotros somos de los que abrimos baches o generamos baches. ¿Sabes qué es un bache? Cuando un carro va a toda velocidad y no sabe que hay un bache o un hundimiento en la carretera, se puede ese carro dar giros, estrellarse, ocasionar un accidente. A veces los cristianos, en lugar de serlos, generan esos baches, esos hundimientos en las carreteras por su mal testimonio, porque no quieren permanecer en el Señor, porque a veces vienen, se dan unas vacaciones por el mundo o vuelven. No seamos así, que no se diga de nosotros los que estamos siguiendo al Señor, que los que en lugar de generar un acceso y libertad para que otros vengan a Cristo, seamos de los que generemos deslizamientos, de los que creemos obstáculos, y por eso para muchos se les imposibilite venir a Cristo. Si tú en realidad quieres ser de esos que restauran esas calzadas para que la comunicación en tu casa sea más fácil, para que la restauración con los tuyos sea una realidad, decídete hoy y pídele al Señor que tú quieres hoy aceptar ese llamado, el llamado a ser ese reparador de portillos y ese restaurador de calzadas, para que tú y toda tu casa puedan habitar, para que de aquí en adelante no sea tan difícil hacer la voluntad del Señor. Determina hoy con todo tu corazón y decide: Señor, manos a la obra, voy a hacerlo. Voy a crear ese camino fácil para mi familia. Voy a crear ese acceso donde muchos puedan llegar a ti y conocerte a ti. El camino es el Señor Jesús, pero Dios nos quiere usar a nosotros como instrumentos para que muchos conozcan de Él. A ti, quien te predicó, Dios usó una persona para que te predicaran a ti, un familiar, un vecino, alguien te compartió a ti la palabra. Dios preparó a esa persona para que te predicara a ti y tú puedas llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, dispongamos hoy nuestros corazones, iglesia, para decirle: Señor, yo voy a ir manos a la obra. Yo me dispongo para ser ese restaurador de caminos. Ya no voy a caminar en el camino incorrecto, sino que te voy a seguir a ti. Y si tú habías seguido y te has dispuesto tu corazón hoy para hacerlo, inclina tu rostro y oremos al Señor. Haremos los damos gracias en esta noche. Gracias porque tú estás, Señor, advirtiendo a tu pueblo y somos tu pueblo. Tú nos estás advirtiendo de lo que ha de acontecer. Vienen cosas, Señor, en las que si tu pueblo, tu iglesia, no se prepara, difícilmente va a poder prevalecer. Dile: Señor, perdóname, porque tú ya trazaste un camino para mí, pero yo he querido abrir nuevos caminos. No sé por qué, Señor. No entiendo por qué en mi afán he querido abrir otros caminos. Y si tú estás transitando por un camino que no es el Señor Jesús, hoy ponte a cuentas con Él y dile: Señor, perdóname. Perdóname, Dios, porque creo que ese es el camino correcto: el odio, la disensión, el pleito, la mentira, el engaño, la altivez, el orgullo. Son caminos que me llevan a la muerte y a la destrucción. Perdóname, Señor, porque estoy generando obstáculos para que los míos no puedan caminar. Dile:
por ese camino. Señor, ¿a dónde más iremos? ¿Por qué pretender, Señor, querer caminar por un camino que no eres tú? Dile, Señor, perdónanos. Y hoy nos volvemos a ti. Hoy reconocemos que tú eres el camino. Y dice, Señor, tú eres el mejor camino. Tú eres mi verdad y tú eres la vida. Por ti quiero caminar. Junto a ti quiero caminar. De la mano tuya quiero caminar. Quiero permanecer atado, unido a ti, Señor. Como la vida verdadera, yo quiero ser ese pámpano injertado a ti. No me quiero soltar, Señor. Dile, Dios, yo necesito que toda mi casa pueda encontrar la facilidad, un acceso libre para acercarse a ti. Dile que a partir de hoy yo pueda permitir que toda mi casa te conozca a ti, Señor. Sin nada de legalismos, sin nada de religiosidad, sin ningún impedimento, Señor. Yo no quiero colocar obstáculos a mi familia. Tú eres mi Señor y tú me vas a ayudar, tú me vas a dar la sabiduría. Ahora, mientras que escuchamos esta melodía, si de pronto a ti se te ha dificultado caminar con el Señor, es por algo. No es casualidad que hoy Dios te haya traído a ti a este lugar esta noche. Dios quiere sanar tu corazón y te quiere ayudar a que nuevamente entiendas que el camino es Él y el camino correcto que tú puedes transitar es con